Hello, ¡ay, qué emoción! Hace mucho no hacía yo un video así y la verdad es algo que me da mucha emoción, estoy muy ilusionada, que de verdad que espero que tenga como pues buen recibimiento, no solamente de su parte sino también de la mía. Es que después de que me fui a España, no había yo, pues dejé de hacer este tipo de videos, la vida me ocupó y yo me ocupé de la vida. Entonces, pues bueno, espero poco a poco seguir retomando este tipo de contenido porque me encantaba interactuar con toda la gente de esta maravillosa plataforma. Entonces, pues bueno, ojalá que así sea. Y pues bueno, hagamos esto. Esta nueva edición les presento el por qué deberían de leer este libro. Ya había yo subido una, pues más que una reseña, es pues sí, como una reseña slash análisis literario que hice sobre el libro de Clase de Griego de Han Kang. Tenía yo fe, esperanza, pero Kang decidió servirme fe, esperanza y literatura increíble. Un acercamiento de por qué deberías de leer Clase de Griego de Han Kang. Aunque ahorita que lo pienso, tal vez debería yo ponerlo aquí porque creo que según mis conocimientos editoriales, bueno, no editoriales de editorial, sino de edición, mis conocimientos de edición, debería yo de poner el texto aquí porque es donde hay más espacio. Entonces, pues bueno, y además es que estoy chiquita, ¿ok? Reintentémoslo, corte a ti. ¿Por qué deberías de leer Clase de Griego de Han Kang? Que déjenme contarles que no son todos, mis pobres libros los tengo repartidos en diferentes partes de la República e incluso les puedo contar que muchos de mis libros los dejé en Madrid. Es que, ¿qué se le puede hacer? Una cuando ama leer, lee. Valga la redundancia. Les quiero hacer 5 puntos, tal vez, importantes de por qué deberías de leer Clase de Griego de Han Kang. Voy a sonar muy mal. No es para que me funen, por favor. Este libro no es para cualquier lector. ¿Estás diciendo que debo de ser intelectual, un culturetas? Pues, ¿qué crees? No me refiero a ese tipo de cosas porque yo creo que cualquier libro puedes leerlo. Dependerá del humor, las ganas que tengas, el tipo de género que leas. Y ojo, una persona que lee juvenil, una persona que lee fantasía, una persona que lee realismo puede intercambiar de género, o sea, yo lo hago. No me refiero a que tengas que ser un culturetas verdaderamente, sino porque es un libro que a pesar de tener poquitas páginas, se darán cuenta que es una novela bastante raquítica. Es una novela lenta, y no es lenta porque sea aburrida, no confundamos ni asociemos un término con el otro. Es una novela lenta porque no es una novela que te va a dar la curva aristotélica de inicio, desarrollo, clímax, fin, desenlace. No. Es una novela que te va a llevar por diferentes caminos. Incluso yo podría decir que no es algo recto, es algo sinuoso, es algo que va a tener sus momentos altos, pero desde la introspección. Las preguntas incluso te puedo comentar que te las haces a ti. Wow, ¿cuál es la relación que yo tengo con el lenguaje? ¿Cómo es esta forma de amor? Siento la parte de la vista, la parte del tacto, la parte de los sentidos. Esa es una de las, vamos a ponerlo como el trencito pupú que nos va a llevar a través de Clase de Griego. Que sí, uno de los ejes rectores obviamente es Clase de Griego, porque Dios mío es el título de novela, pero es nada más como el medio, el canal por el que partimos y entendemos el por qué una de las protas está en Clase de Griego. Porque sí, acabo de comentarte que es una de las protas. Tenemos 2 personajes que no tienen nombre además, y tú dices, ¿cómo así? Pero incluso te puedo decir que hay un tercer personaje, pero eso quiero que lo averigües tú. Y si ya has leído el libro, por favor, cuéntame cuál crees que es el tercer personaje al que me estoy refiriendo. Obviamente tiene que ver con una conexión más íntima sobre el pasado de ella, así como la parte de cómo ella percibe el mundo, sus traumas, o sea, está cañón, o sea, está denso, el libro me encanta, y además me lleva al punto número 2. Lo que hace aquí Kang es apelar a los sentidos. No nada más nos habla de comunicación de un lenguaje, de un idioma como el griego, por ejemplo, o el mismo castellano, o en dado caso, en el caso de Kang, en el idioma original que es el coreano, sino esta parte de cómo tú te relacionas, cómo te comunicas con el otro, cómo te comunicas contigo misma, o sea, toda esa pregunta, que además es algo que nos lleva con el personaje número 2. Y tú dirás, ¿por qué diablos no tiene nombre los personajes? Pues entonces ahí es cuando nos metemos a que realmente, punto número 2, Kang hace un pacto con el lector, no a través de decir, uy, bueno, corte 1, capítulo 1, pues nos habla de la chica.
Entonces, por ende, el corte 2 va a hablar del chico. Uno y uno intercalado. El verdadero pacto que hace con el lector es decirte, ella te habla en tercera persona equisciente y él te habla en primera persona. Y tú dices, ¿cómo? Esta novelita es con un híbrido y no nada más por el cambio de narrador, sino porque también tiene otra cosita bastante maravillosa que tú dices, wow, eso no me lo esperaba. Kang es una escritora que no nada más busca esta polaridad, esta parte de la resistencia, y eso te lo muestra justo en estas dos polaridades de estos personajes que aunque comparten una discapacidad de cierta forma, también te muestran cómo él se está dejando llevar por esta discapacidad y ella la resiste, quiere combatir. Entonces siempre te va a hacer este punto de choque, que eso es algo que comparte mucho con su libro de La Vegetariana, por ejemplo. Si lo has leído sabrás a lo que me refiero. Y ojo, que Clase de Griego no es igual a La Vegetariana en el cuestión de que en La Vegetariana estás así como de, wow, no me esperaba eso. ¿Qué? Clase de Griego es como de, wow, no me esperaba yo que pasara esto, pero es que es algo tan poéticamente hermoso que quiero llorar. Creo que ya los puntos los he mezclado un poco, más de estar diciendo 1, 2 y 3. Pero bueno, te estoy dando diferentes matices de por qué deberías de leer el libro, que creo que es lo más importante. Ay, es que la neurodivergencia, mi chava. Vamos a decir que son pequeñas novelas en cuestión de la extensión. Vámonos un poquito a Nier, ¿no? O sea, que sus novelas son novelas cortas o relatos largos, como le quieras llamar, pero son súper cargados. O sea, el corte intimista que tiene, ¡pua!, es una pasada, ¿no? Aunque esto no es autoficción, o sea, realmente no necesitas conocer a los personajes por su nombre cuando ya les conoces hasta los traumas, los recuerdos, y vives bajo la percepción o cómo ellos luchan por adaptarse al mundo, que no se va a adaptar a ellos. Ellos se tienen que adaptar al mundo no solamente externo, sino a sus propios impedimentos, más allá de las discapacidades que puedan llegar a tener, es de sus propios frenos, que son ellos mismos. Aunque ya toqué creo que más de 5 puntos, me gustaría rescatar algo muy importante que la verdad yo valoro muchísimo, las descripciones. Ojo, no estoy diciendo que Kang esté haciendo descripciones de y en el castillo medieval colgaba una liana y las personas para cruzar el muelle necesitaban colgarse de ella, o sea, no. Pero las descripciones que ella tiene son increíbles. Sabemos que la literatura asiática es detallista como en el arte que podemos ver en su... Imagínense que si yo pudiera ponerle un objeto, asignarle algún tipo de objeto a este libro, escogería yo una de las famosas esculturas de marfil que hacen en Asia. Y ella hace ese tipo de descripciones. Tú puedes ver aquí el tallado en marfil. He leído más literatura japonesa. Es la primera vez que hago lectura de una escritora coreana, que es, por si no sabían, Premio Nobel de Literatura. No lo digo yo, lo dice el librito. No sé si lo alcance a enfocar el teléfono, pero si no haré un zoom. Ay, no, está aquí abajo. Las descripciones que hace Kang son maravillosas, son tan enriquecedoras, son tan deliciosas de leer, porque no son exageradas para que te imagines un mundo de fantasía. Vuelvo a lo mismo, no te estás imaginando a la prota tratando de escalar un muro para sobrevivir del dragón que viene. Es una novela que te tienes que tomar el tiempo de leerla, de disfrutarla, porque si no vas a decir, pues que no ha pasado nada en la página 84, cuando en realidad sí han pasado muchísimas cosas, pero tal vez no te has dado cuenta porque estás esperando el punto de giro abrupto. Vuelvo a lo mismo, como si fuera una novela épica. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva sección. Estoy así como de wow, lo estoy haciendo. Y bueno, voy a estar subiendo pequeñas reseñas, tanto también en mi página web, que es marurcea.wordpress.com. Seguramente le voy a poner aquí el textito para que se acuerden. Y ahí tengo un análisis literario todavía más profundo, justamente tocando los puntos que acabo de tocar. Tocando todos los puntos que acabo de tocar. Es que ustedes van a pensar que soy retrasada por cómo hablo. Les juro que sí soy una persona que sabe cositas, pero al hablar así como que a veces me pongo nerviosa y como vuelvo a lo mismo, mi cerebro piensa más rápido que mi boca. Digo cada pleonasmo o digo cada tontería que yo digo, wow, impresionante. Si llegaste hasta aquí en el video, muchísimas gracias y esperen la siguiente, ¿por qué deberías de leer este libro? Besos.